Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar una de las actividades organizadas por el seminario Ernest Lluch de Pensamiento Económico, seminario adscrito a la sección aragonesa de la Fundación Ernest Lluch, y de alguna forma una actividad que no es de las habituales, puesto que la hemos diseñado como una especie de clase abierta, es decir, era una clase de nuestro curso, de la asignatura de cuarto de GECO, de Economía General, de Historia del Pensamiento Económico, y correspondía el tema de la economía clásica con el primero de los autores, que es Adam Smith. Pero me acordé de que se cumplían 300 años del nacimiento. Adam Smith nació en 1723 y me parecía que era una cosa bonita dar una clase haciéndole un homenaje, contando con dos compañeros que saben bastante sobre este autor. He decidido hacer yo la parte más escolar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más light también, que es presentar al personaje. Creo que es un personaje que requiere de una biografía. Parece que muy poco conocida, bueno, conocida no, perdón, muy poco creativa, porque era una persona un poco solitaria y apartada, pero nada más lejos de la realidad. Y además hay que explicar el carácter que él tenía, como siempre, ¿no? Como cuando se habla de Keynes o de Marx o de Friedman o de otros autores, pues siempre es importante situarlos. Mi labor va a ser esa y destacar cuáles son, como si estuviéramos en clase casi, destacar cuáles son las principales contribuciones que hay en la obra más importante para nosotros economistas, que eso es un poco equívoco, no es la única importante, pero que es La riqueza de las naciones, obra que se publicó en 1776 y fue reeditada numerosas veces. Bien, esa es mi labor y por ese motivo voy a intentar presentar primero a este personaje, el que ya en el título, cada uno pone un título, si me permite la expresión, se moja, en cierto modo, y con Adam Smith es importante dejar claras las armas desde el primer momento, aunque luego obviamente tenemos ideas diferentes y seguramente buenos días, a través de las intervenciones mía, del profesor Pablo Cervera después y después de Pedro Esbar, buenos días, seguramente se podrán contemplar visiones diferentes de Adam Smith y, como además todo el mundo le conoce, no solo como el padre de la ciencia económica, sino como el fundador poco menos que del liberalismo económico, y saben que la palabra liberalismo es muy arriesgada. Utilizar esa palabra, a veces recurrimos de una forma un tanto jesuítica a decir liberalismos, por lo menos nos curamos en salud, y luego a discutir. Yo me he mojado un poco y he puesto un humanista liberal, porque no quiero. Smith ha sido eh, captado muchas veces, cuando digo captado, quiero decir utilizado por algunos economistas y pensadores liberales en la actualidad, y claro, es legítimo, como todo, naturalmente. Hay libertad de expresión, pero no se puede confundir jamás el liberalismo de corte ilustrado, mucho más el de Smith, que era un auténtico humanista, con el neoliberalismo, que puede estar incluso detrás del mainstream, tanto en Chicago, en Estados Unidos, como en Europa, a través de esa especie de neoliberalismo de corte austriaco, hayekiano, con la influencia de Mises. Bueno, no quiero prejuzgar, simplemente que son, como diría Billy Wilder, eso es otra historia. O sea, vamos a ver quién era este caballero. Bueno, y vamos a situarlo, ¿no? Se dice que es el padre de la ciencia económica. No hay padres de ciencia económica y además esto es como el huevo y la gallina. Es decir, si no existía la economía, no hay un primer economista. Habrá una serie de autores que vayan tratando, como dice Schumpeter, ¿no? Progresivamente de los problemas económicos hasta que en un momento determinado, gracias a lo mejor a una gran síntesis, que es lo que pudo ser la obra de Adam Smith, de repente surge o se dice que tiene ya crédito, tiene entidad la llamada ciencia económica, cosa que se discute luego mucho, pero no se hace, eso no lo hace una sola persona. Y además Smith, obviamente, no era un economista, era un filósofo, como veremos, un profesor de filosofía moral. Bueno, en ese sentido, la hipótesis del profesor Hutchinson es interesante. Lo que hubo fue, como ven ahí en la pantalla, un 30 years boom, un boom de 30 años, justo antes, podemos decir, si vamos a ponerlo, de 1746 a 1776, dando como punto de llegada la obra de Adam Smith. Y bueno, durante esos 30 años, si hiciéramos un dibujo de la época, sería una nube de puntos en la que empiezan a aparecer, especialmente en Inglaterra, en Francia, los territorios germánicos, en el norte de Italia, tímidamente en España, empiezan a aparecer autores
escritores que empiezan a tratar los temas económicos con más profundidad y que eso precipita, como no puede ser de otra manera, en la época de la Ilustración. Como saben, se da cita en Europa a mediados del siglo XVIII, un poquito antes y un poco después, y llega un poco más tardíamente pues, a países como Italia, España o Portugal, otros países latinos. Bueno, hay que marcar, por lo tanto, a un señor que nace en 1623, en ese periodo de la Ilustración. Es un economista o un filósofo que va a tratar de economía y que va a dar un paso decisivo. Recuerdo lo que saben ya mis alumnos, que decía el profesor Schumpeter. Antes de Adam Smith se trataban de los problemas económicos desde diversos campos, la teología, el campo del jurídico, la sociología, que no existía esa palabra, pero bueno, estudios de ese corte, etcétera. Y en cambio, la filosofía, ¿no? A partir de Smith se habla de ciencia económica porque ya se habla con una metodología o una óptica propiamente económica. En definitiva, pues se ponen en contacto todas las cuestiones económicas y a partir de ahí bueno, surge algo a lo que denominamos ciencia económica, con todas sus limitaciones y diferencias con las ciencias no sociales. La Ilustración escocesa hay que marcarlo dentro, en concreto, no solo la Ilustración, sino de la escocesa, porque tiene tintes propios, como vamos a ver, ¿no? Lo que será, más adelante lo vemos, la escuela del common sense, del sentido común, entre comillas, donde surgen una serie de filósofos que van a defender teorías importantes como la benevolencia, el principio de la benevolencia, el principio de sympathy, la simpatía, que podríamos traducir como empatía, aunque no es exacto. Y bueno, pues eso va a predeterminar luego muchas ideas que afectan a la filosofía moral de Adam Smith, y que estudia con sus maestros, con Hutcheson, con Hume, y también va a afectar también, obviamente, a su obra, escrita como va a ser La teoría de los sentimientos morales, que aún no he citado, y La riqueza de las naciones. Bueno, Smith queda enmarcado, por lo tanto, en esa escuela escocesa, y hay que decir que sus precursores, lo saben también los estudiantes, podemos remontarnos a los griegos, a Aristóteles, podemos hablar de influencias desde la época del mundo árabe, de la Edad Media, la escolástica, pero los precursores inmediatos, que son los que conoce directamente Smith, indudablemente son los fisiócratas en Francia, que son los defensores del capitalismo agrario, por resumirlo mucho, y por otro lado, en la rama no teórica, los hombres prácticos que se etiquetan bajo el nombre de mercantilismo, que se inventa Smith. Smith inventa el nombre de sistema, mercantil system, sistema mercantil, para agrupar, definir y noquear a sus enemigos, ¿no? Los utiliza de sparring. Mercantilismo se lo inventa Smith. Si a un mercantilista dice usted es mercantilista y ese, hubiera dicho usted que se ha creído. Además no eran escuelas, por lo tanto no se les podía identificar. Entonces Smith hace un libro, el libro cuarto de la riqueza de las naciones, se dedica a las diversas doctrinas de historia, de la economía, pensamiento económico, y son nueve epígrafes, nada menos que 8 de los 9, y más de 200 páginas se dedican al mercantilismo, es decir, tenía obsesión. ¿Por qué? Porque frente a ellos va a definir lo que va a ser el modelo de libre mercado o la economía liberal. Bien, el otro capítulo residual se lo dedica a la fisiocracia, que es muy interesante, porque algunos quisieron confundir las ideas de la fisiocracia y las de Smith, y no tienen, sí que tienen que ver, naturalmente, pero en absoluto Smith hubiera podido aceptar una doctrina que defendía la exclusiva productividad de la agricultura. Esos serían los precursores inmediatos y ya no me entretengo más. Un breve recorrido porque hay que presentar a un personaje, bueno, uno de nuestros, creo, si no me equivoco, ya me corregirá el profesor Cervera o el profesor Domingo Vallejo, creo que es, buenos días, creo que La riqueza de las naciones es la obra de economía más editada en el mundo, ¿no? Hay 3 obras que me parece que son El capital de Marx, La teoría general de Keynes y La riqueza de las naciones. Pero la primera, más traducida y reeditada a lo largo de 250 años, es La riqueza de las naciones. Bueno, este buen escocés nació en Kirkcaldy. Kirkcaldy es una pequeña localidad, entonces en aquella época tenía 1.500 habitantes en la costa de Escocia del Este, de Escocia, cerca de Edimburgo. Ahí nace este caballero, fue hijo póstumo, no se sabe en qué día nació, sí se sabe cuándo murió su padre, que fue hacia enero del 73, y luego él fue inscrito en los registros en julio, por tanto tuvo que nacer en la primavera-verano de 1623. A los 14 años fue a estudiar a la Universidad de Glasgow, parece ser que un estudiante aplicado,
y que ya con 17 años pasa a la Universidad de Oxford, que era un desastre de universidad. Ahora todos conocemos a la Universidad de Oxford como una universidad top, pero en aquella época hay que decir que Oxford pues, tenía un absentismo de los profesores absoluto, por lo tanto un absentismo correlativo de los alumnos, y que bueno, pues no era un sitio donde no fuera interesante estudiar. A pesar de eso, Smith estuvo 6 años en la Universidad de Oxford, y hay que decir que de una forma un tanto conflictiva. Fue una estancia un tanto conflictiva. En Oxford, hay que decir que él estaba orientado inicialmente, tal vez por ser hijo único y póstumo, y tal vez por el ambiente familiar, estaba orientado a la carrera religiosa. Pero el ejemplo de Oxford le hizo eso, y el conocimiento posiblemente de las obras de un maestro que después se convirtió en amigo suyo, David Hume, le hicieron ver el mundo de otra manera. El otro día citaba al profesor Cervera a Daniel Díaz-Quinn, un experto, yo creo, de los mejores conocedores de Adam Smith, profesor en Francia, en la Sorbona y el centro de investigación que había entonces, el FAB, y él decía que no se entiende, para entender a Adam Smith la clave es leer a David Hume. Todo Smith está, por lo menos la parte filosófica. Hume escribió economía, pero menos. Está todo en David Hume. Bien. Ahí lo conoció, no solo lo conoció, sino que hay una anécdota que explica ese cambio en el joven Smith, y es que en el colegio mayor, por emplear un término moderno, donde residía, la residencia, le encontraron encima de la mesilla los ensayos sobre la naturaleza humana, el libro de David Hume, y bueno, querían poco menos que expulsarlo porque se consideraba un libro peligroso, ¿no? Como si en nuestra época de estudiantes nos pillan en el colegio mayor, antes del 77, 75, nos pillan el Capital, un libro parecido en la mesilla parecerá mentira a los jóvenes de hoy en día, pero los que leíamos según qué libros teníamos que forrar con revistas de Lola o lo que fuera para que no pareciera que era un libro, pues estaban prohibidos. Todavía en los años 70, a principios, estaban prohibidos ese tipo de libros, ya que la economía era peligrosa desde el principio y lo fue hasta el final. Recuerdo también que la riqueza de las naciones, como nos contará luego Pablo Cervera, estuvo censurada, como tantas obras, por la Inquisición española, y por eso tardó algunos años, por eso y por otros motivos, unos años en publicarse. Bien, el 46, harto de Oxford, y habiendo dejado la carrera religiosa, el año con 23 años se marcha, vuelve a Kirkcaldy, se encierra, y, bueno, está estudiando, leyendo, y hace unos primeros ensayos de no mucha trascendencia. En el 48, de repente, marcha a Edimburgo, empieza a ser alguien más conocido. En el 48 empieza ya a escribir cosas interesantes como conferencias, o da conferencias sobre retórica y literatura, que son ahí hace sus primeras armas, en Edimburgo, una universidad próxima a su casa y en la que era bien conocido. Y ya el 51, fijaros, todavía muy joven, pero bueno, 28 años, le hacen catedrático de lógica y poco después de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, que sí era una universidad seria y la que, bueno, fue haciéndose un nombre. Había gente que venía de otros países extranjeros a escuchar sus clases, y como sabéis, él defendió siempre un sistema que consistía en que no hubiera funcionarios, docentes, sino que a los profesores se les pagara en función de las clases que daban, y si eran buenos o eran malos. Los alumnos pagaban, o al menos tenían un mínimo, y luego pagaban un suplemento, creo recordar, a los profesores. Bueno, ahora veremos que cuando se marcha a Europa tenía que devolver un dinero que no iba, porque tuvo que cortar el curso académico en 64 Smith, y quiso devolver, era un hombre honesto, quiso devolver el dinero, y los alumnos dijeron que no, estaban muy contentos con él, y como era tan bueno, que se quedara la propina. Pero bueno, era una forma de motivar a muy en consonancia con sus ideas posteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, es catedrático, y ahí es verdad que empieza a haber escritos suyos muy interesantes que no se han conocido durante mucho tiempo, especialmente algunos de ellos. Unos se publicaron a final del siglo XIX, quiero recordar que en 1895, y otros ya en los años 50 del siglo XX. Se trata de estas notas que tomaron alumnos suyos sobre un curso de retórica y 2 cursos de jurisprudencia. Son muy interesantes porque ahí están ya las ideas in nuce, comenzando las ideas que luego aparecerán en la teoría de los sentimientos morales, que como vemos ahí escribe en el 59, es su primera gran obra, la que le lanza la fama, y después en el 76, la riqueza de las naciones. Esta obra es muy importante, aparte que es una obra excepcional, porque le lanza a la fama. En aquel momento surge una cosa que se daba lugar, el problema del profesor Smith.
Cuidado porque hay dos, luego se habla del Das en alemán, Das Adam-Smith Problem. Son dos cosas distintas. Son dos problemas de Smith, pero hacen referencia a dos cosas distintas. El primero es un problema de lógica. Es el que dice, bueno, Smith se plantea un problema de cómo es posible que si el ser humano es un ser subjetivo que tiende a buscar su máximo interés y que piensa en función de sus intereses, cómo es posible que emita juicios de valor sobre los comportamiento o conducta de otras personas, incluso sobre sí mismo. Entonces inventa, es una figura que se ha hecho muy famosa después, se llama el espectador imparcial. Se considera que una persona puede situarse por encima de esa situación, ser árbitro de sus propios intereses, incluso juzgar sobre las conductas, como si observaras desde un punto de vista muy difícil, claro, es el problema de los prejuicios, ¿no? El espectador imparcial. Eso le da a conocer, entre ellos, a un personaje fantástico del que no tenemos tiempo hoy por hablar, que es Joseph Townsend. Townsend, que se peleó luego con, no, discutió a posteriori las teorías de Adam Smith y también fue uno de los grandes críticos de la ley de pobres. Es un debate muy importante que hay a finales del siglo XVIII en Inglaterra sobre el debate de la ley de pobres porque los pobres estaban sujetos a un sistema que se llama Spinhamland, en el cual tenían que estar adscritos a las parroquias y no podían cambiar, no había movilidad laboral, para entendernos. Entonces, por un lado parece que se les protegía y se les daba un sueldo en función del precio del trigo que pagaban con un impuesto en la localidad, pero por otro, bueno, no podían moverse a otras comunidades, a otras parroquias. Y Smith lo criticaba no porque no fuera un humanista, que lo era, sino porque pensaba que restringía por completo la movilidad del mercado de trabajo y que eso era una trampa, como así lo definieron después. Leer a Karl Polanyi, que tiene un capítulo fantástico en La Gran Transformación sobre este episodio. La protección a los trabajadores se convirtió en una trampa mortal que al final, cuando se abrió el mercado, supuso la ruina, la quiebra y las hambrunas generalizadas para montones de sectores de la población. Bueno, el 64 sorprende porque Joseph Townsend, que es este gran crítico, pero que conocía a Smith, se casó con una viuda, la duquesa de Dalkeith, la condesa de Dalkeith, que había estado casada con un duque, y el hijo, que había heredado el título, el duque de Buccleuch, era un adolescente o joven, que, bueno, al que le querían poner un tutor para viajar por Europa. Era la costumbre entre las clases pudientes. Bueno, pues Townsend dijo que mejor que el profesor, quién mejor que el profesor Smith, que es el que acaba de publicar la teoría de los sentimientos morales, que es un procatedrático de Glasgow y es un gran intelectual para acompañar al hijo de la duquesa, la condesa, perdón, el duque, a Francia. Bueno, hay leyendas al respecto. Parece ser que inicialmente, a través de Townsend, la propia condesa le ofreció 150 libras de renta para pagarle al profesor Smith, incluso después una renta vitalicia. Smith debió dudar al principio, y entonces ante la duda, pensando que tenían delante al primer economista de la historia, pues lo que hicieron fue duplicarle la cantidad y ofrecerle 300 libras, con lo cual Adam Smith respondió a nuestro oficio y aceptó rápidamente el encargo. 300 libras, él cobraba la mitad como profesor de Glasgow y además después era una renta vitalicia, con lo cual, bueno, era una sinecura, diríamos hoy en día. Así que se cogió, se llevó al, era un término demasiado coloquial, pero se llevó al mocoso a Europa, que resulta que sabía un francés impecable porque era, entre comillas, un niño bien, mientras que Adam Smith no hablaba francés. Entonces aquello fue que el tutor tuviera que acompañar a alguien que le iba traduciendo las cosas al principio, ¿no? Entonces por eso yo creo que muy astutamente comenzó el viaje por el sur de Francia, por Marsella, por Toulouse, y ahí aprendió algo de francés y de ahí pasó a Suiza y luego subió a París. Bueno, es muy importante ese viaje. Primero porque Smith conoce en Suiza, cerca de Suiza, en Ferney sería, me imagino, conoce a Voltaire y luego sube a París y conoce a todos los ilustrados. Ahí está la conexión directa a la que he aludido antes. Los ilustrados estaban, París era el foco intelectual, indudablemente, de Europa, más que Londres incluso en aquel momento. Estamos hablando de la sexta década del siglo XVIII. Entonces, bueno, ahí conoce, entre otros, claro, va a la corte de Versalles, conoce a Turgot, que había sido ministro de Hacienda, que era ministro entonces, conoce no sé con Dorset si hay un conocimiento directo, ¿no? Pero tal, con los ilustrados franceses entran en un contacto directo y también, obviamente, con
con François Quesnay, que era el líder de la secta de los fisiócratas, que había elaborado el primer, como sabéis, el primer modelo económico. Una genialidad hecha, no era un economista, aunque los franceses dicen que el padre de la economía era Quesnay, claro, los ingleses dirán que Ricardo y los españoles no podemos decir ninguno. Pero bueno, algunos dicen que sí, sabéis que el precursorismo es un vicio altamente imbuido en nuestros campos científicos. Bueno, conoce a Quesnay, conoce el tablo y eso le fascina. No es cierto lo que dicen algunos investigadores de que eso le lleva a escribir el libro porque descubre el movimiento en el sistema económico. No, se ha demostrado y se han estudiado los libros o los ensayos que he citado antes, incluso la teoría de los sentimientos morales, y se ve que Smith estaba trabajando ya sobre temas económicos mucho antes. Y es verdad que sí que de repente le fascina encontrar unos individuos en Francia que defienden la libertad económica frente a los mercantilistas, igual que él, y que defienden y que han elaborado, copiando el modelo de Harvey y de Miguel Servet de circulación de la sangre, explican cómo funciona la economía. De venas y arterias, pues dinero y bienes y mercancías se intercambian entre tres clases sociales y se produce un movimiento. Recuerdo lo que cuento siempre en clase, que cuando Vasily Leontief hace las tablas input-output, que es el primer modelo de relaciones intersectoriales importante, dice que se ha inspirado en el equilibrio económico de Walras, pero también en Quesnay y en los fisiócratas. Porque es la primera vez que alguien, era un médico, era un cirujano, pero compara el cuerpo humano con el cuerpo social de la sociedad y decide que hay que curarlo y quiere saber cómo funciona. Funciona por intercambios. Obviamente a Smith eso le encanta y dicen que posiblemente si no hubiera muerto Quesnay pronto, 2 años antes de publicar su libro, le hubiera dedicado el libro de La riqueza de las naciones a él. Pero eso no significa que él fuera fisiócrata ni de lejos. Basta leer La riqueza de las naciones, el libro cuarto, para verlo. Bueno, está 2 años de viaje, el final del viaje es bastante atropellado porque, bueno, me he saltado la diapositiva, efectivamente tiene esos contactos y hay un final abrupto. La historia es que el hermano pequeño del duque acude a París también y es asesinado en la calle. Entonces, bueno, eso precipita un poco el retorno a Kirkcaldy, se vuelve a encerrar. Hay que decir que vivía con su madre, él era soltero, fue toda su vida soltero y vivió con su madre. Hay una autora que se llama Marcel, que ha escrito un libro, una feminista, un libro se llama, muy interesante, se llama ¿Quién le hacía la cena a Dan Smith? Donde aplica la idea del principio de división del trabajo, que vamos a ver ahora, pero a la familia Smith, donde vivían solos. He dicho que era un hijo póstumo, y claro, si no fuera por la división del trabajo y que le hacían absolutamente todo en su casa, pues Smith a lo mejor, en vez de 10 años en escribir, de tardar 10 años en escribir La riqueza de las naciones, pues hubiera tardado 20. Bueno, vivió allí siempre, entonces se encierra más que 10 años, 7, porque los 7 después de volver de Francia, luego está 3 años entre Londres, Kirkcaldy y la casa del duque, del que todavía era tutor, para ir viendo cómo publicaba esa obra y finalmente el 4 de marzo del año 76 pues, apareció en las librerías de Londres. Bueno, recuerdo que, aunque se publicó y aparece en las librerías de Londres, Smith, para evitar errores, en algún caso incluso de alumnos y de investigadores, Smith no era inglés, era escocés, de Kirkcaldy. Recuerden lo que decía siempre Oscar Wilde, decía que los ingleses presumen de tener las 3 mejores cosas del mundo, que son el té, el whisky y los mejores escritos, que eran los suyos, los de Oscar Wilde. Dice, lástima que el té venga de China, el whisky sea escocés, al menos el bueno, y yo sea irlandés. Bueno, pues que no. Adam Smith era escocés, efectivamente. Bueno, paradojas de la vida, algunos han querido también sacar punta a este asunto. Paradojas de la vida, ya que era el economista liberal ya consagrado, a los 2 años de publicar el libro le ofrecen ser comisario de aduanas. Un economista liberal acaba cobrando impuestos. Es el comisario de las aduanas de Escocia, se tiene que ir a Edimburgo, claro, se lleva a su madre con él, sobrevivió 6 años a su madre, vivió siempre, fue una mujer longeva, tras que Adam Smith murió a los 67 años. Bueno, una edad normal para la época, más bien larga, pero tampoco, su madre debió vivir más. Falleció el 17 de julio del año 90. Era un personaje, aparte del recorrido y tal, especial. Tenía un carácter extraño, se abstraía siempre, se despistaba completamente, se distraía muchísimo. Hay anécdotas de que salía con algún compañero, amigo, discípulo,
por ahí por Kirchhoff, digo, por otro lado, y se caía en los agujeros y en las zanjas, porque iba a concentrar lo que estaba diciendo y no veía, no miraba al suelo, ¿no? Iba vestido de una forma un tanto, un fantoche, con unas calzas cortas, unos zapatos de punta, parecía que iba a un concurso de televisión, ¿no? Una peluca y un gorro extraño, bueno, también en la época era así, ¿no? Tenía un labio gordo de abajo, el labio inferior muy abultado, la nariz como una porra y los ojos como cuévanos, que dirían Quevedo. Bueno, pues aparte de eso tenía una enfermedad, por decirlo, un tic nervioso, que le hacía hablar a trompicones y tener como tics, ¿no? Era un personaje un poco raro, hacía a primera vista, aunque luego llamaba la atención por sus conocimientos, ¿no? Uno de sus amigos definía su forma de andar cuando andaba por los caminos, porque como andaba siempre dudando, se paraba, miraba, se daba la vuelta, ya, decía que andaba de forma vermicular, como los gusanos. Bueno, pues es una muy significativa, eso, ¿no? Un modo de andar vermicular. Bueno, trabajaba siempre en solitario, no se le conoció. Hay algunas historias por aquí, Pablo Cervera sabe mejor que yo, pero no se le conoció pareja estable de ningún tipo de sexo y siempre estuvo, no sabemos si tuvo complejo de Edipo, pero tenía todas las papeletas. Esto, perdón por la banalidad. Bueno, sus maestros más importantes, sin lugar a duda, fueron Hutcheson en su juventud, que le imbuyó la filosofía escocesa de moral sense, y Hume, David Hume, fue determinante en su juventud, y luego como amigo. Fue un amigo por el que se implicó. Si alguien lee los escritos de Smith, dice en un momento que cuando muere el mismo año que publica Los Reyes de las Naciones, si no me equivoco, Hume, y Smith escribe una carta diciendo que le ha creado más, escribe un obituario primero de su amigo Hume, su maestro y amigo, y dice, me ha creado más problemas con todo el mundo el obituario que le he dedicado a David Hume que no la riqueza de las naciones. Que fue una defensa acérrima de un hombre, Hume, que pasaba por ser en algún caso para los más conservadores, pasaba por ser un filósofo peligroso. Bueno, tuvo una relación igualmente, como he citado antes, con Joseph Townsend, y es un tema muy interesante, pero veo que me estoy alargando y no lo voy a desarrollar. Townsend, es decir, en cualquier caso, que a los 10 años de la riqueza de las naciones, que es una obra en la que todavía no se trata de la pobreza o la miseria, aunque la apunta a los problemas de las clases sociales más bajas, ¿no? Smith, pero no era un problema generalizado que explotase, posiblemente porque no se había aprobado, como he dicho, la ley de Spinham, que fue en 1795, de las parroquias, y por lo tanto no se había generalizado el problema. A partir de ahí surge el debate de las leyes de pobres, donde el enfrentamiento es cerval y se sacan a relucir teorías ancestrales, como las de Daniel Defoe y otros autores, que negaban cualquier tipo de ayuda. Recordar el panfleto de Defoe, Give alms, no charity, dar limosna no es hacer caridad. Si estás engañando a los pobres, estás perpetuando las clases de pobres, estás consiguiendo que la gente se reproduzca y se muera de hambre. De ahí a Malthus no hay más que un paso, obviamente. Que Malthus retoma todo eso, naturalmente. Bueno, la distinta fortuna. Bueno, la obra fue muy famosa desde que apareció, un libro respetadísimo, era una obra genial, pero en el Parlamento inglés tardaron 8 años en citarlo. A los parlamentarios no les interesaban mucho las locuras del mundo maravilloso del profesor Smith, su mercado, su competencia. Ahí estaban. La guerra era otra en el Parlamento, obviamente. Y luego, posteriormente, tuvo una peculiar difusión que no quiero dejar de citar. Es que, claro, estamos en el 76, los siguientes años son los años que se acercan ya a la Revolución Francesa, 1789. Entonces, el ambiente de los radicales que estaban a favor de los revolucionarios franceses y justo también durante la Revolución, Thomas Paine, todo el grupo de ingleses radicales, habían recogido con mucho interés las ideas de Smith. Y claro, Smith fue un autor que tuvo mucha repercusión y que de alguna forma esa identificación que Smith creía entre el liberalismo político y el liberalismo económico era algo que tenía mucho éxito, por lo menos entre los sectores más avanzados de la sociedad. Pero claro, cuando llega la revolución y le cortan la cabeza en 1793 al bueno del Borbón, pues empezaron a asociarse las ideas de Adam Smith con algo más peligroso, ¿no? Hubo un giro tremendo en los grandes reaccionarios de la época, ¿no? Edmund Burke, por ejemplo, que empezó a criticar los excesos de la revolución. Entonces se le puso en cuarentena. Y por otra parte, como cita el profesor, quien es Heilbronner, lo que dice es que, bueno, hubo una utilización un poco, no sé, casquivana, no lo sé, un poco inadecuada y un poco interesada por parte de sectores muy conservadores del mundo económico y empresarial inglés.
donde les venía muy bien, según qué teorías, para defender la libertad de comercio, para defender sus tropelías económicas. Digo tropelías porque es la palabra que empleaba, similar a Adam Smith, para explicar que hacía falta libertad en el mercado, pero cuidado, que cada vez que se juntan un grupo de empresarios para tomar algún acuerdo, eso no es el mercado, eso es una forma en la que quieren captar el mercado y van a ir no se decía entonces, al oligopolio, al monopolio, es decir, que Smith estaba por la libertad, no la intervención opresiva del Estado de los mercantilistas, pero tampoco quería que esa libertad fuera conculcada por grupos de presión o grupos de interés que él veía y delataba. Bueno, es verdad que luego ya viene la apertura de sus ideas al continente, después de la Revolución Francesa, obviamente, a través de Francia. Fijaros que la Revolución, digamos, la época del terror es el 93, después viene Termidor y después viene ya la Convención y Napoleón, etc. Bueno, en 1803 será traducida la obra de Adam Smith, será publicada una obra de un economista francés que se dice que es el seguidor, no es el Adam Smith francés, como se pretende a veces, pero sí está muy influido por él. El gran economista liberal francés publica en 1803, se llama Jean-Baptiste Say, el célebre autor de la ley de Say, del equilibrio entre oferta y demanda. Bueno, de la teoría de los sentimientos morales y la filosofía de Adam Smith os va a hablar después con más autoridad que yo el profesor Pedro Esparz, y además se podrá discutir luego el debate, el Smith Problem, de la conexión o contradicción, bueno, entre las dos obras importantes de Smith, pero dejaré que sea el quien lo explique. Hay que decir que La riqueza de las naciones es la obra que vamos a analizar. Yo voy a dar simplemente unas pinceladas sobre, voy a levantar la voz, sobre las principales aportaciones que luego se van discutiendo, van siendo heredadas o criticadas por otros economistas clásicos y posteriores. Bueno, el precedente es de la riqueza, es la teoría de los sentimientos morales que había publicado Smith 17 años antes, en 1756, y ahí es donde se da, no el Smith Problem del problema de lógica, sino Das Adam, pues se da después de, al interpretar la relación entre las dos obras, surge, especialmente entre los historicistas alemanes, el llamado problema del profesor Smith, Das Adam Smith Problem. Consiste en que una serie de autores creen que entre las dos obras hay una contradicción tremenda. En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith diseña esa especie de ideas que tenéis ahí, de la Ilustración escocesa y de la escuela del Common Sense, que es la idea de la simpatía, ese principio que existe, que lleva a los seres humanos no solo a buscar su propio interés, sino también a relacionarse con los demás, queriendo ser estimados por ellos y estimándolos tú y siendo estimados por ellos, especie de principio de sociabilidad y empatía. Bueno, pues eso es lo que de alguna forma defiende, y en eso basa la conducta moral del hombre, y en eso defiende el interés propio. Y de ahí se va a derivar después ideas de que cuando uno busca el interés propio y bueno, busca su máximo beneficio, respetando el de los demás, dicen algunos que interpretan mal esa idea, existe una mano invisible que conduce a los hombres al equilibrio. Eso Roncaya se ha encargado de explicar por activa y por pasiva que no es verdad, no es un automatismo, y la mano invisible, la que luego lo hará también seguro el profesor Esparz, pero a lo mejor con otra orientación. La mano invisible es digamos, citando al profesor Roncaya, dice que solo la trata 3 veces. Una de una forma irónica al hablar de la mano invisible de Júpiter en un tratado de astronomía, que no tiene nada que ver con la economía. El otro, la teoría de sentimientos morales, bueno, para explicar lo que estoy diciendo ahora, pero no que haya algo que tienda a un equilibrio automático en absoluto. ¿No? Y bueno, es un ejemplo colateral también. Y solo cita una vez esa idea en La riqueza de las naciones para explicar un caso muy concreto, la conducta de los empresarios que prefieren invertir y vender dentro del país en lugar de hacerlo fuera, y eso, aunque ellos no lo pretenden, indirectamente está beneficiando a toda la comunidad. Bueno, pero claro, convertir eso en un mecanismo de equilibrio, de autoequilibrio del mercado, solo puede pasar en cocinarse en la mente de autores posteriores, y diría neoliberales, entre comillas, y con respeto, como Stigler, que en 1951 lanza esta idea y todo el mundo se la compra. Pues en todos los manuales, Samuelson parece ser, Clara Sabarenko, que lo había dicho antes en el 48, pero todo el mundo habla de la mano invisible, y aparece en todos los libros. Bueno, que sepáis que Smith
Solo dice la mano invisible 3 veces, una en el libro de economía y para un ejemplo concreto. Bueno, es una metáfora afortunada para algunos, pero que ha llevado a ese gran equívoco. La interpretación mía, y creo que de algunos compañeros más, es que, bueno, es cuando el ser humano busca su máximo el interés propio, no el egoísmo, sino el interés propio, no se confunden las dos palabras, que se confunden muchas veces en los escritos de escritores neoliberales posteriores. Buenos días. Bien, cuando busca interés propio, pero como existe ese principio de simpatía que te lleva a relacionarte con los demás, respetando también sus intereses y por lo tanto, bueno, es algo más complejo, ¿no? En Smith además es un juego de interacción entre pasiones e intereses, pero al final eso lleva, no habla de equilibrio ni cosa que se le parezca, pero lleva a que, bueno, a veces actuaciones no deseadas te llevan, perdón, no previstas, te llevan a soluciones que son positivas. Por lo tanto, hay una coincidencia de intereses privados y públicos en ese caso. Lejos, por supuesto, también de lo que algunos decían, no, es la paradoja de Mandeville en la fábula de las abejas. Hay veces que los vicios privados se convierten en virtudes públicas. Si los ricos gastan en joyas o en los prostíbulos, es bueno, porque ese dinero va a parar a otras personas y dispara la cadena de gasto. Smith estaba muy lejos de ese tipo de posturas, mucho más violentas e inmorales, en su opinión, porque Smith era un moralista. Bien, eso es lo que intento explicar ahí. El interés propio es distinto del egoísmo y el interés propio, cuando se respetan las reglas morales, hace funcionar esa tendencia al equilibrio, pero cuidado con la idea de mano invisible. Bueno, las principales contribuciones que vamos a revisar ya, para no alargar mucho, serían el principio de la división del trabajo, el análisis del valor y la teoría de la distribución. Las tres. Antes de eso hablaremos de cómo se caracteriza el liberalismo optimista de Smith y después cerraremos también esas 3 contribuciones con el papel que asigna en el libro quinto de la riqueza de las naciones. Esta es la edición española. Esto es una edición facsímil que se hizo. La edición el profesor, la he traído aunque no lo sabe, el profesor Esbarz y Luis Perdices, catedrático de la Complutense. La traducción española es de 1794, luego lo contará Pablo Cervera, pero esta se hizo en la Junta de Castilla y León, una edición en varios tomos, y este es el tomo 5, que es interesante, o el tomo, no sé cuál es, el 4 o el 5, donde habla de los deberes del soberano, que podemos traducir como cuándo debe intervenir el Estado. Paradoja que para muchos que quieren que Smith es un economista liberal, que en el que el Estado no debería intervenir nunca porque es un estorbo. Bueno, pues este libraco entero está diciendo cuándo tiene que intervenir el Estado, en casos muy concretos y sin estorbar al mercado, naturalmente. Bueno, primero decía el orden natural y el liberalismo. Bueno, una reflexión previa del orden natural. Smith, como todos estos filósofos ilustrados, creían en la existencia de un orden natural, y no solo que existía un orden natural, la naturaleza estaba ordenada en sí, por lo tanto no había que recurrir a la mano del creador para explicarlo, sino que la naturaleza tenía sentido en sí y además era un orden natural racional y era aprehensible por los seres humanos, podían comprenderlo. Por lo tanto, había que dejar libre a la sociedad que se comportara con libertad y también en el mundo económico. La máxima laissez-faire, laissez-passer no es la de Adam Smith, ni tampoco de los fisiócratas, sino, recuerdo mal, es de Bournet, ¿no? de alguien del grupo de Bournet. Laissez-faire, laissez-passer, pero bueno, cuando se va al máximo extremo se dice que es el liberalismo económico radical, pero en principio la idea surgida en aquella época es dejar la frase de este autor que he dicho Bournet, es laissez-faire, dejar hacer, laissez-passer, dejar que las cosas transcurran. Le monde va par lui-même, el mundo funciona por sí solo. Bueno, eso es, por lo tanto, yo creo que caracteriza a Smith un liberalismo optimista, indudablemente, positivo, humanista y optimista, que luego llegará ahí Ricardo y se acabará el optimismo y empezarán a haber nubes muy negras que dicen que la distribución del producto va a crear problemas entre las clases sociales y que igual llegamos a un estado estacionario y que igual la población se muere de hambre. Bueno, todavía estamos en un momento optimista. Bueno, hay dos visiones sobre la libertad económica. Cito aquí AR, es el profesor Alessandro Roncaglia. Es interesante esta reflexión, que la traigo aquí antes de empezar las colaboraciones. Estas visiones dimanan de nociones diferentes del mercado, concepto importante de Smith, y de su capacidad de autorregulación, la supuesta, teóricamente para algunos, capacidad de autorregulación. Sería, por un lado, la versión idealizada de la mano invisible, que es la que he citado
ahora mismo, para algunos, hay algún mecanismo en el cual, cuando tú te comportas de forma egoísta y vas a buscar tu máximo beneficio sin tener en cuenta a los demás, resulta que hay una mano invisible que convierte, un ángel de la guarda, ¿no?, diríamos aquí, que convierte esos intereses, sumando los intereses de todos, el egoísmo de todos, lleva al bienestar social. Bueno, si hay interpretaciones en esa línea, no es la que el profesor Roncalla defiende y yo tampoco defiendo, naturalmente. La otra visión sería una visión positiva del mercado, no es que haya que negar la actuación del mercado, pero hay que contemplar las luces y sombras. El mercado es un mecanismo de asignación de recursos fantástico, posiblemente el único que existe en estos momentos, pero también tiene problemas. Los que vivieron la revolución industrial lo sabían perfectamente. No, es una visión no mecanicista y alejada de ese fundamentalismo que cree que todo es automático, todo tiende al equilibrio y por lo tanto, corolario, el Estado no debe intervenir nunca porque siempre perturba la conducta del mercado. Bueno, existen esa noción, digamos, la visión de la mano invisible, la visión fundamentalista, a veces se moderniza y se lleva a conclusiones peligrosas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando se producen desequilibrios? ¿Qué ocurre cuando hay crisis económicas? Bueno, el profesor Schumpeter explicaba que existe un proceso de destrucción creadora que da lugar a los ciclos económicos, ¿no? Donde cuando hay innovaciones, las innovaciones cambian los modelos de producción o cambian o aparecen nuevos productos, desaparecen, dejan de ser competitivos otras empresas o otros fabricantes, el mercado se autoajusta, es un proceso un poco brutal, un poco drástico, claro, hay despidos, bueno, da lugar a ciclos económicos con épocas de crisis. Bueno, claro, que poco menos que en Schumpeter está esa idea, no sé cómo llamarla, ¿no? Es decir, redentora, ¿no?, de la crisis, ¿no? Dice, no, bueno, el mercado es que es lo que tiene que ocurrir para que la sociedad avance. Los buenos o los nuevos siguen, los que se estaban obsoletos tienen que desaparecer. Claro, no se habla de los costes. Claro que tiene que avanzar todo, la tecnología manda, pero los costes de las fricciones y los costes sociales de esa evolución, pues no pueden dejarse a un lado. Bueno, por eso esa reflexión del profesor Roncalla, que dice que en relación con estas dos visiones existen dos tipos de liberalismo cuyas raíces ahondan, nos llevan aquí, a donde estábamos, al siglo XVIII, ¿no? Lo que él llama dos tipos de ilustración. Una defiende el espíritu, francés, se cita en francés, pero el espíritu de sistema, y la otra el espíritu de finura, de delicadeza, ¿no? El espíritu de sistema crea en la razón directamente y sin ningún tipo de matices, aplica los automatismos de forma, valga la redundancia, automática, mientras que el espíritu de finesse, que sería el ejemplo de Smith, admite la razón, pero la razón crítica, que lleva a contemplar todas las partes o todos los componentes y los efectos de cada uno de los fenómenos. Bueno, en ese sentido, desde el punto de vista del esprit de finesse, el mercado sería una institución que se sostiene atribuyendo importancia a la moralidad y a la legalidad de los comportamientos. No es un mercado algo que funciona solo automático y que organiza la sociedad. No olvidemos, aunque no está en las diapositivas, que para Smith la economía era, diríamos, citando a Polanyi, ¿no?, era algo sumido, embedded, se dice en inglés, ¿no?, incrustado en la sociedad dentro de un conjunto de actividades que no solo abarcaban lo económico, mientras que cuando surgen algunos economistas o algunos defensores de unos modelos distintos, parten por el término disembedded, podríamos traducir como desarraigo. Se desarraiga la economía de la sociedad, la economía manda en la sociedad y la economía clásica, a partir de la revolución industrial, conforma y monopoliza de alguna forma la evolución social también. Esto nos llevaría muy lejos con Karl Polanyi, pero leerlo porque es un autor, la gran transformación, un autor muy interesante. Bien, aquí simplemente he diferido ahora porque había ido a las dos ideas de libertad, con lo cual era un poco la recapitulación, pero por lo menos citar, ya que estoy fuera de tiempo, las tres principales contribuciones que no van a ser tratadas, me imagino, en la intervención de los dos ponentes restantes. Bueno, la gran idea de Smith es el principio de división del trabajo, que lo emplea en dos acepciones. En un primer sentido, el trabajo como especialización. Él va a una fábrica de alfileres y descubre que cuando una persona tiene que fabricar alfileres, en un día puede hacer muy pocos, porque tiene que fabricar el acero, estirarlo, ponerle
cromarlo, ponerle la punta, afilarlo, empaquetarlo, porque son 1000 operaciones. Y cuando eso lo hacen 10 personas en una fábrica ya colectivamente, pues fabrican miles de alfileres. No voy a empezar con el ejemplo un poco pesado, ¿no? Entonces, claro, la división del trabajo es aquello que, digamos, el fundamento inicial, el primer economista, aunque no es el primero, de la productividad. Por lo tanto, el primer sentido es una especialización del trabajo que conlleva mayor destreza, la gente se especializa en lo que hace, ahorro de tiempo por la destreza y un proceso técnico inducido, es decir, mejor aplicación de los medios técnicos que tienes y por el conocimiento de cómo se aplican al trabajo. El ejemplo de la fábrica de alfileres. Pero también la aplica en un segundo sentido importante, y es para distinguir entre trabajo productivo e improductivo. Es una de las limitaciones de Smith que luego va a ser corregida muchas veces. Para él, un trabajo productivo era aquel que llevaba a la obtención de bienes materiales tangibles y además generaba un excedente que permitiera una reinversión posterior para incrementar la acumulación. Bueno, eso significaba que las actividades como los servicios no eran productivas. Eso luego va a ser corregido empezando por Jean-Baptiste Say, Stuart Mill y otra serie de autores, ¿no? Bueno, pues, él lo que quería decir es que el crecimiento se basaba especialmente en esas actividades productivas y eran las que, por un lado, daban lugar a bienes tangibles y además permitían reinvertir ese plus y hacer avanzar la sociedad, sin considerar, por supuesto, la idea de los fisiócratas de que la única actividad productiva era la agricultura. Para él eran productivas todas las actividades artesanales, comerciales, aunque daba una primacía, como todos en aquella época, a la agricultura. Bueno, la clave de este segundo sentido es que la división del trabajo permite aumentar la productividad y la productividad permite extender el mercado. Es una relación biunívoca. A la vez, para que se pueda dividir el trabajo, tiene que haberse extendido el mercado. Luego, la división del trabajo favorece la productividad y se extiende el mercado, y al extenderse el mercado, vuelve a poder permitirse la división del trabajo. Bueno, salto algunas cosas para no alargarme, y ahí es importante algo que se suele omitir cuando se habla de Smith, los efectos negativos. Smith no pensaba que la división del trabajo fuera todo oro molido, pensaba que tenía un problema grave, y el problema se llama la alienación. Después lo va a retomar Marx, es verdad que en un sentido muy diferente, pero, o con unas consecuencias diferentes, pero él era consciente de que cuando una persona repetía, tiene citas en la Red de las Naciones donde dice que la gente se embrutece cuando solo hace la misma operación múltiples de veces, y no solo hacía eso y no te permite disfrutar de otro tipo de cuestiones más culturales y más personales, sino que además genera una estratificación social que reproduce las castas que luego te van a permitir el acceso al mercado de trabajo y por lo tanto a determinado proceso en el que el trabajo está dividido. O sea, el asunto es muy importante. ¿Qué ocurre entonces? ¿Una contradicción? Bueno, él es consciente y lo dice. Lo que pasa es que cree que los efectos positivos son mejores que los negativos y por lo tanto hay que defender la división del trabajo. Y además tiene una solución que está en el volumen quinto. Frente a ese problema hay algo que puede arreglar o puede paliar la situación, que es la educación. Esa especie de, frente a la estratificación social y frente a la alienación que produce la división del trabajo, a pesar de ser positiva, está la forma de desclasar a las personas o reclasarlas y la forma de que no caigan en ese embrutecimiento, está en la educación, que él defiende, educación pública financiada por el Estado. Bueno, la segunda gran contribución, yendo rápido, es el análisis del valor. Hay que decir que tuvo 3 teorías del valor, porque de joven defendió la teoría del valor-utilidad como influencia de su maestro Hutcheson, es decir, los bienes derivan de la capacidad para satisfacer necesidades, pero rápidamente la descarta. Él nombra siempre la paradoja del agua y los diamantes. El agua es tremendamente útil y no tiene valor porque está a plena disposición, está libre, mientras que los diamantes, que no son útiles en principio, sino son ornamentales, sin embargo tienen un valor muy elevado, pues, a pesar de que no son útiles. Estaría por medio el tema de la escasez. Bueno, él deja eso y pasa rápidamente, y por supuesto, en la riqueza de las naciones, a defender la teoría del valor-trabajo. Como veis, ahí pasa el valor-utilidad del trabajo incorporado y trabajo ordenado. ¿Por qué? Pues porque él, cuando estudia sociedades primitivas, ve que, pone el ejemplo de los ciervos y los castores. Dice, para cazar un ciervo o un castor solamente hace falta mano de obra, hará falta una flecha, un arco, ya empezamos a hablar de bienes de capital, pero si cuesta el doble de tiempo, dice él, cazar un castor que un ciervo,
normalmente esas mercancías deberán intercambiarse como 2 ciervos por un castor, porque es justo que lo que cuesta el doble de trabajo obtener, se obtenga también tenga la misma proporción a la hora de ser intercambiado. Bueno, en principio es la primera teoría del valor-trabajo. Hubo otras de William Petty antes, pero bueno, teoría del valor-trabajo. Pero se da cuenta de cuando en las sociedades más avanzadas no es solo trabajo, interviene la tierra, porque hay que cultivar, e interviene el capital. Por lo tanto, tiene que girar y se va hacia otra teoría del valor un tanto forzada, que es el labor commanded, el trabajo ordenado, podríamos traducir, que significa que se puede ver desde dos puntos de vista, desde que los propietarios de la tierra y los capitalistas también pueden pedir su parte en ese proceso productivo, por lo tanto el valor del bien no solo el trabajo que incorpora, sino lo que hay que sacar para los terratenientes y los capitalistas, es decir, como si pudieran ordenar horas suplementarias de trabajo, o se puede desde otro punto de vista cuando Smith dice que, bueno, en definitiva, el valor de los bienes deriva de la capacidad de compra que te dan. Si tú para comprar el producto de otro necesitas una cantidad, necesitas que tu bien tenga un valor incorporado, vas a poder valorar en unos términos del otro, pues ordenar un trabajo, pues obtener un trabajo de otro con el trabajo de tus bienes. Bueno, ahí la clave, para terminar, es decir, que la teoría del valor es que en ningún caso Adam Smith confunde el valor con el precio, ¿no? Adam Smith no diseñó la teoría de los precios, él habla del valor natural y en todo caso se acerca al final a lo que sería el coste de producción. Dice, cuando un bien vale lo que los salarios, el valor natural del salario, más el valor natural de la renta, más el valor natural de los beneficios, todo eso es el mínimo, es el natural, ese es el valor natural de un bien, que es el que debería ser el valor real, ¿no? El valor no es el de valor de mercado. ¿Qué ocurre? Que luego ve que el valor de mercado es diferente, los precios del mercado, y entonces dice que, bueno, que normalmente hay un proceso de ajuste que no es automático, otra vez, según el cual es una especie de aplicación newtoniana, ¿no? Autor muy caro para Adam Smith, Newton, que hay una especie de fuerza que va a intentar, por aproximaciones sucesivas, ajustar los valores del mercado, el precio de mercado, al valor natural. Pero el valor de los bienes es el valor natural, no es el precio de mercado. Y la tercera y última contribución sería la teoría de la distribución, que es el punto importante. Aquí es donde se ve su optimismo. A diferencia de Ricardo, que claro, él escribe antes de producirse la revolución industrial, o para ser exactos, mientras se está produciendo, mientras que Ricardo ya escribe en 1817, es decir, 4 décadas después, cuando ya se pueden empezar a valorar las cosas que han ocurrido con el cambio de sociedad con la revolución industrial. Bueno, él dice, es importante, y se puede resumir de una forma un poco escolar, su teoría de distribución diciendo que hay 3 clases sociales, no son las mismas de los fisiócratas. Para él son los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores, no distingue los agrarios de los no agrarios. Dice que, bueno, los capitalistas, los terratenientes los tienen la renta, los trabajadores los salarios y los capitalistas los beneficios. Dice que los terratenientes no tienen interés por el ahorro, para él eran una rémora, es una clase a la que él critica. Dice, quieren cosechar donde no han sembrado, es la expresión que utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que no tienen, claro, que gastan en bienes de lujo, ¿no? Tienen la mentalidad de cobrar, percibir la renta y gastar. Por lo tanto, no se puede fiar la acumulación a esta clase. Los trabajadores es una clase muy importante, pero no tienen capacidad de ahorro porque reciben salario de subsistencia, algo que no he explicado el porqué, el modelo, el fondo de salarios, pero bueno, tienden al salario de subsistencia, por lo tanto, al no tener capacidad de ahorro, no tienen tampoco posibilidad de financiar las inversiones. Y es los capitalistas los que sí que tienen interés en que aumente la producción y los que sí que tienen capacidad de ahorro y, por lo tanto, el motor de la acumulación. Es verdad que él ve, aunque no ve un estado estacionario, ve problemas, ¿no? Es que la acción de la propia competencia hace que los beneficios a veces se vayan bajando. Pues si hay un beneficio, una actividad que tiene beneficios extra, muchos empresarios, en función de la competencia, se irán a esos sectores donde obtengan más beneficios. Bueno, en definitiva traza, aquí digo el optimismo, podríamos resumirlo así, lo que se llama el círculo virtuoso del desarrollo económico. Podemos comenzar en un sitio o en otro, pero lo importante es la relación. El tamaño del mercado, cuando ya empieza el mercado en el que se pueden favorecer los intercambios, permite dividir el trabajo. Dividir el trabajo permite incrementar la productividad
lo cual significa que aumenta la renta también y obviamente que aumenta la población y aumenta el mercado. Es decir, vuelve a aumentar el tamaño del mercado, lo que vuelve a favorecer la división del trabajo, etc. Es un círculo vicioso, pero virtuoso. Bueno, eso es, digamos, por qué es optimista, porque él no está viendo el fantasma del freno a corto plazo de las actividades. Y termino simplemente, porque ya he hecho la reflexión de los dos liberalismos para enmarcarle a Smith. El papel del Estado, bueno, no es verdad que Smith confíe todo al mercado, sí que dice que es el mejor mecanismo que existe, es un gran descubrimiento y es la base de la idea del mercado, la competencia de la economía liberal. Pero en el libro quinto de la riqueza de las naciones, él dice que el soberano tiene una serie de deberes. De entrada, los gastos de defensa, que defender a los súbditos de las agresiones del exterior, la administración de justicia para evitar los comportamientos perversos, también en la situación, en el mundo económico, leyes de usura, que, hombre, una injerencia de Adam Smith sobre el mercado, ¿no deja libre el tipo de interés? Pues no, porque él se da cuenta de que a veces hay determinadas actividades que lo que hacen es prostituir el mercado. Él se da cuenta de cuando suben mucho los intereses, a mí no le interesa, no es un problema moral, es que cuando suben mucho los intereses, ¿quién accede al crédito? Pues los agiotistas y los especuladores, que les da igual lo caro que sea el dinero. Lo van a invertir, van a especular, si ganan, ganan, y si pierden, no responden. Están quitando el crédito en un mercado libre a la gente que lo necesita. Ernest Lluch, decía en estos casos, cuando llegaba este momento, es que a veces, señores, para que haya más mercado tiene que haber más Estado. Y algunos compañeros y amigos se ponían muy nerviosos en este aula, por ejemplo. A veces más Estado es más mercado. No es una cuestión de decirlo cínicamente ni jugar con las palabras, ¿no? A veces, en ocasiones, estoy poniendo este ejemplo. Para que el mercado funcione, el Estado tiene que proteger el mercado. Paradoja, pues sí. Otro ejemplo que ponía él, el mercado del comercio colonial. Si vamos en barco y de repente los piratas principales eran ellos, los ingleses, pero bueno, de vez en cuando había portugueses, españoles, que lo hacíamos peor, pero también fastidiaban. Entonces, claro, si de repente te asaltan la flota y te quedan con todo, pues el mercado está cortado, cercenado por los piratas. ¿Qué hacía él? Defender un sistema de flotas en el cual tú viajabas en una flota bajo bandera inglesa, donde los piratas decían, caramba, estos juegan fuerte, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué es eso? Una actuación del mercado que protege del Estado, los militares, que protege el mercado, te está garantizando Bueno, el ejemplo que ponía Lluch, no quiero, y perdón por alargarme, pero yo estoy dando mal ejemplo, pero es un recuerdo suyo, ¿no? Decía, señores, ¿qué pasó en Madrid cuando de repente los panaderos, en las taonas, hicieron un lobby y subieron el precio del pan? La gente se moría de hambre, era el producto de primera necesidad. El conde de Aranda, que algo nos suena en esta ciudad y en esta casa, el conde de Aranda, que era el presidente del Consejo de Castilla, es decir, el presidente del gobierno de la época, para entenderlo, cogió y dijo, señores, vamos a abastecer la ciudad. Si los panaderos iban a Madrid, los panaderos de pueblos, a vender el pan, el lobby de los panaderos que había subido los precios los mataba directamente. Ya debió haber algún caso. Entonces lo que hizo el conde de Aranda es coger al ejército, coger a los panaderos, las taonas de los pueblos, los señores, preparen tal cantidad de pan. Cogió al ejército y andando se llevaron a todos los panaderos a Madrid y surtió a Madrid de pan. ¿Por qué? Porque el mercado estaba cogido por los acaparadores y los agiotistas. Entonces, una actuación del gobierno, en este caso, y de verdad que no quiero jugar con las palabras, pero es un ejemplo muy claro. Lluch lo citaba siempre. Señores, en este caso, el Estado protegió el mercado. Todos sabemos en el siglo XX y XXI que han existido después monopolios muy grandes y que hay leyes antitrust desde más de un siglo. Por lo tanto, no creamos que el mercado lo es todo cuando se deja a su libre funcionamiento. Bueno, él defendió también la salud pública y especialmente las obras públicas, en donde destacan, yo diría, que las infraestructuras de transporte para que el mercado pueda funcionar. Hace falta carreteras, canales, medios de comunicación y la educación, donde él defendió la instrucción pública y esto es clave para entender su postura respecto a cómo la sociedad no puede ser tan determinista como creía Malthus, donde recordar esa frase del principio de la población: si la gente se muere de hambre, hay que tener en cuenta de que hay personas que no han sido invitadas al banquete de la vida. Claro, si no estás invitado a la vida, lo mejor que puedes hacer es no reproducirte, porque si no la población se dispara, o morirte, si es que el destino es ese. Bueno, la educación yo creo que era un mecanismo compensador para Smith de los efectos negativos de la división del trabajo.
Bueno, termino ya con esa reflexión que la he empezado antes porque me he ido de diapositiva y decir que, en definitiva, no se puede confundir el liberalismo político y el económico. Para Smith sí que fue lo mismo, libertad, porque era libertad del ser humano, libertad de la sociedad, ¿no? Pero después, como hemos visto a partir de la Revolución Francesa, hubo diversas interpretaciones y, en definitiva, podemos decir, con esos tres últimos puntos, que Smith respaldaba las intervenciones que no vulnerasen criterios competitivos. El Estado no debía interrumpir el mercado ni hacer la competencia a las empresas. Y criticaba, por lo tanto, las intervenciones estatales abusivas, pero también los monopolios y las actuaciones de empresarios tendentes a restringir la competencia. Bueno, esta es la reflexión contra la apropiación de sus ideas desde sectores, si se quiere, más integristas, y por eso nos hemos permitido decir, y yo me sumo otra vez a la autoridad del profesor Alessandro Roncaglia, que Adam Smith era un liberal humanista y matizado. Gracias y perdón por haberme extendido más de la cuenta.